Bien, buen día a todos. El motivo de esta reunión es precisamente hacer un acercamiento hacia dos textos que estuvimos trabajando en el curso de Política y Gestión Educativa con el profesor Oscar Castañeda. Y pues la idea de la reunión es responder a dos cuestionamientos. El primero es en relación a una lectura de Edgar Morán que se llama Introducción a la complejidad, y lo que vamos a relacionar es esta lectura o los planteamientos de Morán sobre el paradigma de la complejidad con el de la educación como derecho habilitante. Entonces, les presento a mis compañeros. Bueno, muy buen día. Yo soy Yamile Peña. Mi nombre es Julián Medina. Mi nombre es José David Méndez. Y por último, mi nombre es Laura Quintero. Entonces, la pregunta que vamos a desarrollar con relación al texto de la complejidad, Introducción a la complejidad, es qué significa asumir la educación como derecho habilitante desde el paradigma de la complejidad. Bueno, para lograr dar respuesta a estas preguntas propuestas desde la asignatura, nosotros lo que hicimos fue realizar dos esquemas de representación para pues, que sea un poquito más clara la información que vamos a presentar. Primero, para dar respuesta a la primera pregunta, planteamos un diagrama de Bowen o una especie de diagrama de Bowen en el cual por una parte encontramos todo el acercamiento pues, conceptual y en la otra parte un poquito más lo que es el acercamiento metodológico directo respondiendo a la pregunta. Segundo, planteamos un mapa mental en el cual pues también tenemos las ideas principales que propone el autor con relación a la pregunta que se nos presenta, y pues es como los esquemas que vamos a tratar de manejar. Entonces, de primera medida, la pregunta que se nos presenta es ¿qué significa asumir la educación como derecho habilitante desde el paradigma de la complejidad? Para lograr responderla, pues primero vamos a acercarnos por partes, vamos a entender lo que es la educación como derecho habilitante, y luego vamos a tratar acerca de los postulados del profesor Morán con relación al paradigma de la complejidad. Entonces, Laura, si quieres, dale. Bien, entonces, para entender la educación como derecho habilitante, primero tenemos que comprender que hacia la Constitución de 1886, a la educación se le concebía solamente como un servicio. Ya para la Constitución del 91, esta deja su noción de servicio para ser un derecho. Sin embargo, la educación en nuestro país es solamente un derecho, no es un derecho fundamental, sino que hace parte de los derechos de segunda categoría. Entonces, cuando hablamos de la educación como derecho habilitante, es gracias al principio de conexidad, en donde cuando una persona puede acceder a la educación, esta, al ser un derecho habilitante, le permite acceder a otros derechos, como lo son a un trabajo digno y a una mejor calidad de vida. Para lograr dar respuesta pues, a la interrogante que tenemos en este momento, una vez entendido lo que es la educación como derecho habilitante, debemos aproximarnos a lo propuesto por el profesor Morán en el paradigma de la complejidad. En el texto en el cual nosotros abordamos Introducción al pensamiento complejo, él propone tres principios fundamentales en los cuales debemos basarnos para lograr entender el pensamiento de la complejidad. Pero antes de acercarnos como tal a esos principios, debemos entender que nosotros nos encontramos inmersos dentro de lo que el profesor Morán denomina un paradigma de la simplicidad. Ese paradigma de la simplicidad lo que hace es, y lo que menciona el profesor Morán, que nos lleva a nuestra sociedad es la disyunción y la reducción, es entender las cosas desconectadas, entender las realidades como si estuvieran fragmentadas, ¿sí? Nos cierran formas de entender el mundo que no reconoce las conexiones complejas que hay en la realidad, no reconoce un contexto complejo sistémico, sino lo que realiza es separar por categorías las diferentes formas de la realidad y tratar de entenderlas de esa manera. Por eso, digamos, como el profesor Morán nos dice que está propuesto desde Descartes, porque la teoría científica o la ciencia ha venido desarrollando una serie de postulados con relación a entender la realidad fragmentándola. Entonces entendemos las matemáticas por una parte, las ciencias por una parte, la biología, las ciencias sociales aparte, y no reconocen las conexiones complejas existentes pues, entre estas realidades. Entonces lo primero que debemos hacer, como lo propone el profesor Morán, es entender que estamos en ese paradigma de la simplicidad. Una vez reconocemos el contexto en el cual nos encontramos o la forma en la cual estamos entendiendo el mundo, empezamos a mirar que el profesor Morán propone esos tres principios como pilares fundamentales para entender el paradigma de la complejidad. Entonces, primero, él propone lo que es el paradigma dialógico.
Morán nos dice, el paradigma del lógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Son dos términos que a la vez complementarios son antagonistas. Está en una relación dialéctica en la cual uno, a pesar de ser diferentes, a pesar de ser contrapuestos, uno depende del otro. Morán nos da un ejemplo bastante claro y nos dice el caos y el orden. Si siguiéramos las teorías del origen del universo, una de las teorías más dominantes, sin lugar a dudas, es la teoría pues, del Big Bang, de la gran explosión. Y de esta gran explosión, de este caos tan inmenso, pues al final lo que produjo fue un gran orden, un orden estipulado, un universo que se encuentra con unas estructuras definidas. Entonces él nos dice, hay características o hay categorías que una depende de la otra y se encuentra en una relación sistémica y dual. Por ejemplo, el día y la noche. No podemos entender una categoría como esta sin entender a la otra. Entonces ese es como el primer concepto que nos propone el profesor Morán y es ese principio lógico de la realidad. Bueno, luego de esto tenemos el principio de recursividad organizacional. Bueno, según lo que nos dice el profesor Morán, todo lo que es producido reentra sobre aquello que ha producido. Esto nos lo explica con un ejemplo, bueno, con varios ejemplos en realidad. Uno de ellos es que en realidad la sociedad es integrada y es formada por el hombre o el ser humano, pero a su vez el ser humano es formado por la sociedad y no podemos entender, como venía diciendo Julián, uno sin el otro. Entonces tenemos un ciclo que se va a repetir constantemente, en el que uno necesita del otro y además de esto el uno forma al otro y no se puede entender sin el otro. Claro, Morán nos dice, es un ciclo autoorganizativo, lo que es productor es producido a la vez, entonces es un ciclo que se autoconstituye. Sí, así como el ejemplo que da Morán en esta parte de la recursividad organizacional, cuando nos habla sobre el proceso sexual, ¿no? El proceso sexual produce individuos que a su vez producen el proceso sexual. Entonces, a la vez que somos productores, somos producto. También haciendo alusión al segundo principio que plantea el profesor Morán, los individuos producen sociedad y la sociedad produce a los individuos. Como bien lo menciona Laura, pues somos producto y también a la vez somos productores. Bueno, en cuanto al tercer principio, pues es el principio hologramático, ¿no? Y lo que plantea el profesor Morán en uno de sus ejemplos es, digamos, que en un holograma físico, en el menor punto de esa imagen del holograma, también se encuentra contemplada la totalidad de la información que representa ese objeto en la imagen, ¿no? Que no solamente la parte está en el todo, sino que el todo también se encuentra en esa misma parte, ¿no? Ese principio hologramático presenta, digamos, dos dimensiones, que es el mundo biológico y pues el mundo sociológico, ¿sí? O sea, se encuentra representado tanto como en el mundo biológico como en el mundo sociológico. En el mundo biológico, pues, cada célula, según lo que plantea otro ejemplo del profesor Morán, cada célula de nuestro organismo contiene la totalidad de información genética de ese organismo completo, compuesto, ¿sí? Entonces, ya más enfocado como al tema del conocimiento, aquello que aprendemos, ¿sí? sobre el todo, ese todo que no existe como sin una organización, ¿sí? Ese todo reentra en cada una de esas partes, ¿sí? Entonces, podemos enriquecer ese conocimiento de las partes por el todo y por el todo de esas partes, ¿sí? Bueno, acerca también de este principio, Morán nos da un ejemplo de una tela que es conformada por diferentes tipos de hilo. Entonces no se puede concebir esa tela que es, digamos, la formación total de esa unión de diferentes tipos de hilo sin los hilos, ni los hilos son el producto final. Una vez entendidos esta aproximación conceptual, por verla de alguna forma, pasaremos a la parte pues, derecha de nuestro gráfico, de nuestro diagrama, en el cual realizamos pues, una aproximación, una relación más directa con relación a lo que es la educación como derecho habilitante desde el paradigma de la complejidad. Bueno, entonces para poder dar solución al cuestionamiento, queremos presentarles como una serie
artículos y en donde hablamos sobre la actual contingencia y cómo esta ha afectado a la educación en nuestro país. Y bueno, no solamente en nuestro país, sino también vamos a tomar como referencia otros países y cómo estos han logrado sobrellevar la educación y facilitar tanto a profesores como a estudiantes su proceso educativo. Bueno, Lau, muchas gracias. Principalmente tenemos un enlace de la UNESCO, esta es una noticia, nos explica cómo pues países como Francia, países también como Japón, incluso tenemos a Chile, han pues digamos mandado a sus chicos, a los niños de los colegios a la casa, también a las personas universitarias, pues para combatir la pandemia actual. Entonces, lo que nos explican, bueno, México también nos explican un poco, digamos, de cómo ha sido este proceso, de cómo se ha realizado en estos países. Acá directamente no sale Colombia, sin embargo, tenemos otro enlace. Sí, bueno, este es de una revista que se llama Vanguardia. Este habla sobre la deserción en el país, que básicamente la frase es 12 de cada 100 alumnos dejarían las aulas. Esto pues teniendo en cuenta que la mayoría de los padres se han visto en una situación económica gravísima y pues por este motivo no han logrado que sus hijos puedan seguir con su proceso educativo. Y gracias a este artículo también les traemos una pequeña caricatura, es de Matador, en donde dice, bueno, se titula Virtualmente en la calle y la profe le dice a uno de los estudiantes, ¿y por qué no vino Mateo González? Y él le responde, el papá no tiene trabajo, les cortaron el internet y vendieron el computador para poder comer. Entonces, esto lo podemos vincular directamente con Morán cuando nos habla sobre la complejidad en la acción y su ejemplo de la máquina no trivial. Él nos dice que las instituciones, así como el ser humano, somos máquinas no triviales. Esto quiere decir que no actuamos de una forma mecánica, no estamos predispuestos a actuar. Entonces, pues podemos ver a la educación precisamente como una máquina no trivial y más en este momento del país debido a la contingencia, en donde si bien no estamos, las instituciones educativas, empezando directamente desde el Ministerio de Educación, no están preparados para una situación como la que actualmente afrontamos, ya que la deserción es pues altísima. La mayoría de los estudiantes tienen que quedarse bueno, la mayoría de padres de los estudiantes tienen que quedarse en sus casas, no pudieron trabajar durante un largo tiempo y pues las instituciones educativas no han logrado de alguna manera estar preparados ante esta situación, que es, digamos, en cierta medida, no sé ustedes qué opinen, compañeros, a lo que nos invita Morán al finalizar la parte cuarta de este texto de introducción a la complejidad, en donde nos dice que debemos prepararnos, estar siempre preparados ante lo inesperado, ¿no? Ser prudentes, estar atentos y de alguna manera estar preparados ante situaciones de crisis como la que actualmente atravesamos. Sí, exactamente. Por eso lo relacionamos con el texto en la parte en que plantea que lo importante es básicamente que lo que sucede en esos momentos de crisis, en esos momentos como de decisión, ¿sí? Ahí es cuando la máquina se vuelve no trivial, ¿sí? O sea que actúa de una manera que no se puede predecir lo que está por suceder, ¿sí? Todo lo que concierne al surgimiento de nuevas cosas, de nuevas situaciones, vicisitudes, ¿sí? Todo de lo nuevo es no trivial y no puede ser, digamos, predestinado ni predicho, digamos, de manera anticipada. Bueno, además de esto y de acuerdo con lo que mencionaban José y Laura, también acá tenemos otro enlace. Este ya es directamente del espectador y nos explicaba, digamos que algo diferente que nos venían explicando las otras noticias y los otros enlaces.
que no tiene de pronto tanta relación, y es que en realidad él dice que hay más personas estudiando en colegios públicos, en colegios del distrito, que se han, bueno, han ingresado más estudiantes, pero pues en realidad tendríamos que tener en cuenta de dónde viene esta información y qué nos dicen también los otros enlaces, Laura y José y Julián, porque no, digamos que no encontramos una relación en esto. Otra cosa también que quería mencionar es que efectivamente, ya como lo venían mencionando, Colombia está actuando al azar. No tenemos una estrategia directamente en este momento. En este momento, pues no estamos preparados, como decía el profesor Morán, que se tiene que estar preparado para lo que no sabemos que pueda pasar o poderlo utilizar a nuestro favor. Sin embargo, pues esto no ha sido algo que suceda en este momento, entonces estamos actuando al azar. No es, digamos que una acción inteligente. De igual forma, pues dentro de otra de las categorías que nosotros proponemos como tal, ya en el enlace o en la unión que hacemos de la educación como derecho habilitante desde el paradigma de la complejidad, pues entendemos que la acción que nos propone el profesor Morán desde ese paradigma, pues él la propone también como una apuesta. Nosotros decimos, la acción también es una apuesta educativa, ¿sí? Este derecho habilitante significa que los derechos se encuentran interconectados entre sí por la complejidad misma, la complejidad epistémica del ser humano. Y entender que entre nuestras acciones también realizamos una apuesta educativa es aceptar primero que nosotros nos estamos formando en todo momento y que la educación no solamente se encuentra dentro de las aulas de clase, sino fuera de las mismas, y que es una red de aprendizaje constante. Las acciones que nosotros llevamos a cabo, pues a la vez nos están educando. Para el caso colombiano, digamos, en este contexto de la pandemia, hemos visto que las acciones que han sido llevadas a cabo, pues han sido bastante negativas con relación al desarrollo de la educación de los muchachos y de los niños en nuestro país. No han tomado las medidas necesarias, no estábamos para nada preparados, sí, ningún país lo estaba, pero digamos que el desarrollo que hemos tenido con relación a las medidas que se han tomado, pues es bastante paupérrimo. Es muy triste ver cómo envían a tantos y tantos miles y miles de niños a sus casas y les dicen que van a tener educación virtual y no aseguran que estos niños tengan el real acceso a la educación. Pues ahí también es cuando Morán nos dice, cuando tenemos esa acción, y esa acción es una apuesta, pues hay una cierta incertidumbre. Y esa incertidumbre, ¿cómo la logramos eliminar? Con la estrategia. Esa estrategia, pues a partir de lo que nos propone Morán es imaginar el número de escenarios posibles en el cual nosotros podemos desarrollar nuestra acción. Al ver que la acción de cierta manera se despega un poquito de nuestra intencionalidad, tenemos que estar preparados para esos escenarios que puedan llegar a suceder. Y ahí es donde empieza y entra la estrategia. Es mirar todo ese conjunto de datos e información que tenemos en esas multiplicidad de posibilidades y desarrollar un camino el cual seguir, pues que podría sobrellevar de manera correcta donde tenemos intencionada pues la acción. Esto es lo que no se ha visto en el caso colombiano. Porque quería mencionar que, bueno, con uno de mis compañeros veíamos, gracias a la globalización, ¿no? Ahora podemos ver lo cotidiano de personas que viven pues muy alejados de nosotros, y veíamos a una youtuber que vive en Japón y ella comentaba que pues sus hijos no habían sido aún enviados a casa. Entonces es pues digamos algo que uno se preguntaría, ¿y por qué no han sido enviados a casa? Y ella, pues, luego de eso explicaba que lo que se estaba haciendo principalmente era asegurar que cada uno de los niños pudiera acceder a la educación de su casa, desde su casa, perdón, que tuviera pues la conexión a internet y que tuviera el dispositivo para conectarse, y luego de eso sí enviarlo a la casa, y si podemos ver en realidad es una acción bastante inteligente. Y sin lugar a dudas se manifiesta directamente lo que venimos hablando de la educación como derecho habilitante. Al afectarse tan directamente a la educación como se ha hecho, digamos, en el caso colombiano, están afectando una multiplicidad de derechos desde los jóvenes y de los niños y de todas las personas que quieran acceder a la educación, porque esto no solo se da en educación primaria, también en educación superior. Ha habido multiplicidad de problemas, las universidades no cuentan con el apoyo suficiente del Estado, muchas universidades tuvieron que hacer rebajas bastante considerativas, digamos, de las matrículas, y aún así jóvenes pues no pudieron matricularse, no tuvieron esa oportunidad de hacerlo porque de una u otra forma sus padres perdieron el trabajo. No tienen derecho a la educación, entonces no pueden formarse y no pueden colaborar a sus padres en la casa porque pues la formación que están realizando se ve interrumpida, su proyección laboral pues también se ve interrumpida. Entonces es una multiplicidad de efectos que desde el paradigma complejo que nos propone el profesor Morán pues se hace evidente.
De ahí pues llegamos a un cuadro, o el cuadro que nosotros ponemos como el título de derecho habilitante. Reconocer la complejidad existente en el ser humano y cómo sus múltiples dimensiones y derechos atienden a los principios complejos. Como el hombre, como hemos mencionado, es un ser complejo, sistémico, y sus derechos pues de igual forma responden a esas realidades. Y pues la educación aún más, viendo en este contexto de pandemia, este ejemplo que nosotros tratamos de proponerles, cómo se enlaza directamente con esta pregunta que queremos darle respuesta. Entonces, ¿qué significa asumir la educación como derechos habilitantes del paradigma de la complejidad? Significa reconocer la multiplicidad de factores que se encuentran inmersos dentro de lo que es la educación. La educación como un derecho que habilita a los otros y permite el acceso a los mismos. Además de esto, también tenemos que comprender que la apuesta educativa es una acción compleja, puesto que no va a afectar solo a un sujeto, sino a todo lo que a él le rodea y él va a ser afectado también por la educación en sí. El pensamiento complejo desde la educación, si bien no resuelve esos posibles problemas que se nos puedan avecinar, esas vicisitudes que nos puedan surgir, sí se convierte en una ayuda claramente en la creación de una estrategia que puede ayudarnos a resolver esos posibles problemas que se puedan presentar en la complejidad de lo que es el escenario de la educación. Bien, a modo de conclusión, teniendo en cuenta esa condición de la escuela como máquina no trivial, su deber es estar, digamos, preparados hacia el surgimiento de lo nuevo y que directamente nos aplica a nosotros como futuros docentes, que debemos prepararnos, ser prudentes y estar atentos hacia esas nuevas situaciones de crisis que vamos a enfrentar en nuestra vida profesional. Bien, una vez llegada la primera respuesta, aún nos queda una incógnita por resolver. La segunda pregunta se centra en el texto del profesor Giraud, Teoría de Resistencia. Esta nos dice, teniendo en cuenta la importancia de los procesos educativos que tiene el pensamiento crítico y el enfoque centrado en la persona, ¿qué aportes hace Giraud a través de su escrito? Lo que nosotros tratamos de realizar es un esquema representativo en el cual planteamos las ideas fundamentales en este texto que abordamos, centrándonos en 4 categorías principales: ideología, cultura, práctica educativa y teoría. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de ellas y al final, pues como hicimos en el ejemplo anterior, llegaremos a unos ejemplos en donde tratemos de aterrizar un poquito estas nociones conceptuales. Bueno, en cuanto al concepto de teoría, el profesor Giraud, él es pionero en el campo de la pedagogía crítica, ¿sí? En cuanto a sus teorías, bueno, se basan en la importancia de esas estrategias didácticas, de que esas estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, de justicia social, poder, cultura e incluso la comunidad como tal. Sí, el análisis teórico del texto sí, nos marca una importancia fundamental de unas nociones que son conflicto, lucha y resistencia, ¿sí? Giraud considera que potencialmente existe como una posibilidad de vínculo entre escolarización y emancipación. O sea que, digamos, es decir, que la institución escolar debe habilitar a los alumnos para que desarrollen una comprensión crítica de ellos mismos y que estos logren luchar contra una desigualdad de clases, ¿sí? En esta teoría señala claramente pues, una participación activa de los estudiantes a través de unas ciertas conductas, digamos, de oposición a una lógica de una subordinación dominante y de la clase que digamos que presenta un carácter de dominación en el contexto escolar, ¿sí? Bueno, en cuanto a la noción de resistencia, Giraud menciona la necesidad de comprender más a fondo esas formas complejas bajo las cuales los individuos responden a la interacción entre sus propias experiencias y entre las estructuras de dominación y de opresión. Para Giraud, pues, esas resistencias son aquellas conductas de oposición frente a unas estrategias externas
o incluso, no sé, algunas obligaciones cotidianas, conductas, digamos que surgen del interés civilizatorio, emancipatorio, que trata o busca, que tiene como objetivo desarticular esas formas de dominación que se encuentran explícitas o implícitas dentro del sistema escolar y social. Otro de los conceptos que quisimos traer a colación es el de la ideología. Lo quisimos definir como una producción, consumo y representación de ideas y comportamientos. Esto teniendo en cuenta que las ideologías están de cierta manera localizadas en algunas prácticas sociales que a su vez tienen efectos específicos en esas prácticas. O sea, esas ideologías, o sea, la ideología de cada persona tiene un efecto en sus prácticas, en su representación de ideas y comportamientos. Entonces, si bien la lógica de la ideología es mental, su efectividad no es solamente en el ámbito psicológico, sino también en el conductual, es decir, se ven representadas en sus significaciones, en sus discursos, en sus actos y en su forma también de pensar. Digamos, la función de la ideología no se basa únicamente en responder a intereses de clase, sino que en realidad, o más bien por el contrario, su función es la de está en favor de la transformación social, ya que crea, digamos, crea el terreno para la autorreflexión y la acción transformadora. Si bien la ideología se enfoca más hacia el individuo, es como ese individuo es reflexivo y puede lograr la transformación de su contexto, que pues también lo podemos asociar con lo que habíamos hablado sobre el pensamiento crítico, ¿no? Sobre ese enfoque crítico en donde se ve al individuo como emancipador, pero a la escuela como objeto de transformación social. La relación de la ideología con la inconsciencia, entonces la ideología situada en el inconsciente constituye un momento de autocreación, así como una fuerza de dominación. Es decir, por un lado, la dominación está arraigada históricamente no solo en las condiciones socioeconómicas, sino también en la historia de cada persona. Es decir, digamos que esa ideología se empieza a establecer a través de patrones y de rutinas diarias que refuerzan esas necesidades de limitar el actuar. Sin embargo, como esas necesidades están implantadas históricamente, pueden ser cambiadas. Entonces es allí cuando encontramos las necesidades contradictorias, ¿no? Que gracias a esa tensión que se forma, se posibilita esa acción emancipadora. Por otro lado, encontramos la relación de la ideología con el sentido común. Bien, entonces, para entender la relación de la ideología con el sentido común, el texto nos brinda un ejemplo que es de una persona trabajadora, el cual tiene una conciencia contradictoria, ¿no? Por un lado, una conciencia implícita en su actividad y que lo une con sus compañeros en ese querer de transformación social, pero que también tiene una conciencia que lo limita debido a esa herencia dominante del pasado. Entonces, digamos que la ideología no solamente se ubica en el discurso de la persona, sino que también en su experiencia vivida. Entonces, esto lo podemos, digamos, materializar gracias a las experiencias que son tanto sociales como históricas, que se reproducen en el pensamiento y en la forma de actuar de cada persona. Por otro lado, tenemos a la ideología y a la conciencia crítica. La ideología es más que una herramienta interpretativa. Esta da forma al pensamiento crítico. Gracias a ese pensamiento crítico es que se genera un interés por la transformación social. Entonces, una de las herramientas que nos brinda la conciencia crítica es el análisis crítico, es decir, análisis de ciertas formas de ideología que siguen a la lógica de la dominación,
al analizar elementos ideológicos, digamos, en la escuela, en el currículo, en cualquier práctica social, que digamos que lo que nos permite el análisis crítico es separar esas ideas y estructurar los principios de un artefacto social y compararlos, es decir, tener un marco de referencia, hacer una comparación de, por ejemplo, un currículo de una institución educativa de Bogotá con uno de, no sé, de Estados Unidos, de Finlandia, de algún otro país que nos pueda generar ese marco de referencia y que nos visibilice las diferencias entre uno y otro. Y pues finalmente su objetivo es la independencia crítica, pero la independencia crítica del sujeto que le permita reestructurar y transformar la realidad social opresiva. Otro de los términos que escogimos definir desde Giro para lograr dar respuesta a la pregunta que se nos plantea es el término de cultura. Si una cultura propuesta a partir de ese autor requiere primero de analizar y entender qué no es una cultura, o lo que nos dice el autor que deberíamos evitar al momento de tratar de definir ese término. Él nos dice que una suerte de nociones liberales y marxistas, sobre todo de carácter tradicional, distorsionan este concepto, pues lo apolitizan. Lo que hacen es que incorporan dentro de sobre todo una suerte de distinciones únicamente marcadas dentro de la clase, la raza y el género, perdiendo realmente el concepto y la definición que Giro propone para la cultura, que es mucho más complejo. De igual forma dice que estos pensamientos lo que hacen es convertir a la cultura en una categoría que lo abarca todo, y en realidad es muy efímera y no tiene una definición pues precisa. También Giro propone que estas ideologías un poco más tradicionalistas lo que proponen es generar el concepto de cultura a partir de la alta cultura, ¿sí? Digamos que en el concepto de lo que es la educación, se vería como un currículum desarrollado o especializado para personas con un talento especial. Este currículo sería el que se encuentra con la alta cultura y estará conformado por conocimientos y habilidades que caractericen pues, a las clases dirigentes. Y había otro, por otro lado, para personas con baja cultura, un currículum enmarcado en no ser nada literario, en donde la mayoría de los estudiantes se encuentran allí, porque pues las masas son las que para esta definición de un poco discriminatoria lo que es la cultura enmarcaría a las masas sociales, a estas personas que no tienen acceso y nunca van a poder tener acceso a lo que es la alta cultura. Bien, una vez identificados esos conceptos que deberíamos evitar en el momento de desarrollar lo que es el concepto de cultura, Giro nos propone una cultura orientada desde una crítica marxista, una cultura crítica en sí misma. Teniendo en cuenta esta orientación crítica de la cultura, Giro nos dice que esta se encuentra constituida por relaciones entre diferentes clases y grupos atados por fuerzas estructurales y condiciones materiales y conformados por un rango de experiencias mediadas, que en el primer caso, las condiciones materiales que surgen de las relaciones asimétricas de poder enmarcan lo que es el desarrollo y los principios de donde emerge la cultura. Los diferentes clases y grupos que no son los que le dan realidad sentido a la ubicación pues, de esta cultura dentro de la sociedad. Y la segunda condición hace referencia a la relación entre el capital y las clases dominantes, por un lado, y las experiencias y la cultura de las clases subordinadas por el otro. Es el choque de esas dos realidades lo que hace que emerja realmente y se condicione lo que es el concepto de cultura. Se define entonces el término de cultura dentro del choque complejo de las culturas dominantes y de las dominadas, que son funcionales dentro de una sociedad misma. Estas son forjadas, reproducidas y contestadas bajo condiciones de poder y dependencia, que principalmente sirven a la cultura o a las culturas dominantes, porque esas son las que representan pues, el campo de las personas que se encuentran en el poder. En este momento logramos definir ese origen de la cultura, donde empieza a partir del choque de estas dos realidades encontradas dentro de un mismo contexto. Pero también Giro nos ofrece la definición de un concepto en el cual se podría enmarcar el desarrollo mismo de la cultura. Este es el campo cultural. El campo cultural obedece al contexto mismo, a la estructura misma de las sociedades. En un principio, Giro nos dice que se encuentran las instituciones y las prácticas culturales caracterizadas por una sociedad determinada. En segundo término, están los principios y las experiencias compartidas por grupos particulares y formaciones sociales, que como venimos hablando, están enmarcadas dentro de lo que es el choque entre dominantes y dominados. Y como tercero, se encuentra esa arena del poder y de lucha en donde se ubican los límites, a partir de los cuales se comprenden las fuerzas de reproducción, así como las posibilidades para la lucha política y cultural y para la transformación.
En estas realidades de choque es en donde se define realmente la cultura, donde nos propone Giroux que definamos la cultura. En este punto de inflexión en el cual los dominados tratan de ejercer esa presión porque sus ideales, sus pensamientos, sus formas de entender el mundo sean tenidos en cuenta dentro de un contexto en el cual los dominados tratan de hacer lo mismo y pues ellos cuentan con una suerte de poderes que les garantizan que su forma de entenderlo sea la que predomine. Entendido de esta manera, el término de cultura, según lo propone Giroux, podría definirse de la siguiente manera. Constituye un complejo de tradiciones, instituciones y formaciones situado dentro de una esfera social de contestación y lucha, basada en un complejo de relaciones de poder que influyen y condicionan las experiencias vividas sin imponer sus resultados. Bueno, y para finalizar tomamos el concepto de práctica educativa. Este decidimos tomarlo puesto que es uno de los conceptos fundamentales que nos va a ayudar a dar respuesta a esa pregunta que es propuesta. Lo primero que obtenemos aquí es la práctica. Entonces, la práctica es el funcionamiento cotidiano de la escuela, capta las relaciones de la práctica humana. Es una estructura que se logra materializar en los textos o en formas culturales. Bueno, la práctica, en realidad, ¿cómo lo podemos ver? La práctica nos va a definir cuál es la orientación de la educación y teniendo en cuenta en realidad que el profesor Henry Giroux es uno de nuestros grandes exponentes en el paradigma sociocrítico, él lo que nos viene a explicar es que sí, efectivamente, en un momento esta teoría marxista nos enlazó, nos ayudó a centrar a la educación más que todo a los propósitos que tenían las fuerzas políticas y las corporativas. Esto es algo que se está tratando en realidad de cambiar, puesto que el paradigma sociocrítico está más centrado en cómo darle respuestas a esas pues de pronto a esas problemáticas o a algo que pueda ayudar centrado en una persona, en un individuo o en una cultura como tal o en una sociedad. Además de esto tenemos el concepto de habilidad y en esta parte Giroux nos explica que la habilidad de los maestros ha sido últimamente dejada de lado, pues porque, como les venía explicando anteriormente, ya no se obedece de pronto tanto a las problemáticas particulares que se puedan presentar y al desarrollo del ser humano, sino que lamentablemente en este momento se está respondiendo a esas necesidades específicas de los dominantes. Entonces esto hace que la habilidad de los maestros que, por ejemplo, mediar con niños o el saber enseñar y también aprender ese proceso de enseñanza-aprendizaje hace que se pierda, puesto que no es fundamental para la escuela en este momento, no es requerido. Y finalmente, teniendo en cuenta esta teoría marxista de la que nos hablaba Giroux, tenemos el concepto de pedagogía radical. Esta nos dice que la reproducción se refiere aquí a los textos y prácticas sociales cuyos mensajes inscritos dentro de marcos históricos específicos y contextos sociales funcionan principalmente para legitimar los intereses del orden social dominante. En realidad, Giroux constantemente nos está diciendo que, bueno, principalmente que en este momento y anteriormente, la pedagogía en realidad está actuando como una forma de violencia a esas necesidades específicas que pueda llegar a tener una cultura o un individuo como tal. Y como nos dice este apartado, trata de legitimar esos pensamientos dominantes mediante la educación. Y pues también como lo quería estar explicando anteriormente, la sociedad actual está despreciando la esencia principal de la educación. Me gustaría finalizar con una frase que es: la práctica educativa posibilita la acción humana. Esto teniendo en cuenta que
la pregunta base que tenemos tiene en cuenta el pensamiento crítico y el enfoque centrado en la persona, es desde la educación y desde esa práctica educativa que anteriormente hablábamos de forma inteligente, con una acción verdadera, puede cambiar en realidad esas problemáticas y esas realidades que en este momento una sociedad o la sociedad tiene en sí. Ahora bien, para iniciar un espacio de reflexión con relación a esos conceptos a los cuales ya nos acercamos a partir de Giro, vamos a proponer un ejemplo, ¿sí? Escogimos una aproximación real para que logremos, pues, aterrizar estos conceptos. Para el ejemplo, nosotros tratamos de identificar algún contexto que lograra responder también a la pregunta que se nos es propuesta. El pensamiento crítico, el enfoque centrado en la persona, lo identificamos nosotros a partir del sistema educativo de los Misagua en Vía del Cauca. Ellos son una cultura indígena de nuestra nación, de Colombia, los cuales tienen un desarrollo político, ideológico y de estructuras y de instituciones bastante fuerte en territorio. Entonces, pues tratamos de acercarnos hacia su sistema educativo y desde allí pues tratar de relacionar los conceptos. Ahora bien, en primera medida encontramos un documento del cual nosotros revisamos que habla pues específicamente acerca del sistema educativo MISAC. No solamente en las primeras páginas encontramos una serie de elementos que son bastante interesantes y se relacionan con lo que venimos hablando desde las aproximaciones desde Giro. El deber y el derecho del mayor origen, los instantes de origen, los ciclos de vida. Esto obedece a estos elementos que la cultura MISAC tiene e intenta resaltar dentro de su sistema educativo. Comprender, interpretar y fortalecer las lenguas, estructura colectiva humana en la nación MISAC. También fundamentos en los derechos humanos y culturales. Esto lo podemos relacionar directamente con el concepto de cultura propuesto desde Giro. Este choque de fuerzas, esta interlocución entre dos identidades se encuentra bastante enmarcada en el territorio colombiano y en especial en la cultura MISAC, quienes, a pesar de encontrar un sistema educativo bastante centrado en el conocimiento occidental, desarrollan su propio sistema donde hay una serie de valores y una columna vertebral orientada a los pensamientos, a su ideología, a sus formas de ver y entender el mundo. Identifican, reconocen y plantean sus paradigmas a partir de su sistema educativo. Bueno, claramente también lo podemos relacionar con una de las categorías centrales que plantea, digamos, la temática de Giro, pues que sobre la resistencia, ¿no? Digamos, que son esa intencionalidad y esa conciencia, digamos, esta última, en una forma como que engloba, que enmarca las relaciones sociales en el espacio escolar de los MISAC, canaliza a los estudiantes esas costumbres y, digamos, cambia esa jerarquía de las funciones de trabajo, digamos, preexistentes o que ya están previamente establecidas. Además de esto, la educación de los MISAC también lo podemos relacionar con la práctica educativa orientada a lo que es esta cultura, pues no es una cultura, sino esta teoría sociocrítica, puesto que, como vemos, ellos no están centrados en los contenidos y en realidad no se podría decir que no siguen estos parámetros que les dan las instituciones reguladoras de la educación nacionales, sino que ellos se centran en sus creencias, en su cultura y en lo que ellos consideran lo que es el desarrollo de las personas. Además de esto, la educación que ellos ofrecen no es solo para niños indígenas, los niños MISAC, sino que también podemos encontrar en estas instituciones niños campesinos, también niños afro, y pues sí vemos como esa apropiación que tienen también del lenguaje MISAC, y los educadores que llegan a estas instituciones también se apropian del lenguaje, se hacen parte de él. Entonces, ¿cómo se acerca el sistema educativo MISAC? Digamos eso que mencionamos del pensamiento crítico, esa respuesta que tratamos de buscar. Es precisamente desarrollarse en ese punto de choque entre diferentes realidades, ¿sí? El pensamiento crítico lo intentan desarrollar a partir, evidentemente, de la columna vertebral que ellos tienen en cuanto a su territorio, cosmovisión y su convicción, sus formas de entender el mundo, pero de la misma manera, al encontrarse en un desarrollo con un contexto externo que también los presiona, pues deben desarrollar a sus estudiantes con un pensamiento bastante crítico, reflexivo, que sean conscientes del entorno, de su cultura, de su ancestralidad.
y de la misma manera pues puedan responder a los retos y a los diferentes obstáculos que se les pueden poner, digamos, en un mundo occidentalizado como el colombiano. Bien, teniendo en cuenta pues lo que ya mencionaron ustedes, también es necesario reconocer que no solo se enfoca hacia, no solamente se muestra el enfoque crítico, sino también el ancestral, pues teniendo en cuenta que es un modelo educativo identitario y que esto lo podemos relacionar directamente con lo que nos habla el texto sobre la ideología, ¿no? Porque pues si bien es de carácter emancipador, ya que como refuerza todos sus conocimientos ancestrales, también le da las herramientas necesarias a los chicos para que cuando salgan a su vida adulta, pues puedan tener una calidad buena de vida. Bueno, en lo que concierne el papel docente que nosotros desempeñamos, esto debería convertirnos en sí mismos a nosotros, en a unos agitadores sociales, unos agentes transformadores intelectuales, sociales de ese status quo predominante, ¿sí? Para usar en beneficio en cuanto a ciencia, tecnología, cultura, y siempre en función de una mejora, digamos, planificada y pues que es constante, ¿no? No solamente enfocado pues en el tema de los MISAC, sino pues en general en el espacio o en el ambiente educativo. Ya para finalizar, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que agregar. Sin lugar a dudas, el sistema educativo de los MISAC es un ejemplo perfecto para marcar todo lo que venimos hablando. Esa lucha, ese esfuerzo por ellos por mantener su identidad y a través de un sistema educativo tan fuerte lo han demostrado, generando un pensamiento crítico y generando un enfoque centrado en la persona. Porque como vemos aquí en ese título aparece claramente, queremos que los niños MISAC se formen para la vida con elementos de nuestra lengua. Eso es lo que ellos tratan de desarrollar, que mantengan sus tradiciones, mantengan su ancestralidad, obviamente con un enfoque bastante fuerte en el pensamiento crítico porque se deben enfrentar a un contexto colombiano que no va a dejar de presentarles problemas y conflictos y que ellos deben aprender a desarrollar su contexto, su espacio y lo que les viene a ofrecer el mundo occidental. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Queremos recordarles que somos Yamile Peña, Andrés Medina. Laura Quintero. Y José David Méndez, agradezco a ustedes, compañeros, por el espacio. muchas gracias. Gracias, hasta luego.